Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Camilo Montero y esta es la exposición del tema presupuestos y proyecciones financieras en el curso Dirección Financiera. Pues en el marco del desarrollo del curso de Dirección Financiera, el día de hoy nos compete abordar dos herramientas fundamentales que son los presupuestos y las proyecciones financieras, que nos van a permitir hacer, digamos, lograr la máxima del gerente financiero, del director financiero, que es maximizar las utilidades para los propietarios de la empresa o la organización. Para realizar esta presentación, pues se realizó una investigación y en la presentación pues se consolidan los diferentes autores y se consolidan las ideas como tal. Pues el presupuesto como tal, que es un presupuesto, es un cálculo anticipado, viene la palabra presuponer y que se trata de hacer con un cálculo con anticipación antes de que ocurra un hecho. Para CAFURI, un presupuesto como tal es un plan expresado en términos monetarios. Y eso me parece un significado muy interesante porque, una definición, perdón, muy interesante porque pues es darle al plan de la organización, a lo que quiere hacer la empresa o lo que quiere hacer incluso una persona, darle bases monetarias, bases cuantificables, no solo es en dinero, también puede ser en cantidad, en unidades que se requieren de algo. Entonces, de esta manera, tanto para una empresa, para una organización, para una persona, porque se pueden hacer presupuestos personales, eh, el presupuesto se termina siendo un documento en el que se detallan los ingresos, los gastos y digamos que las ganancias o el ahorro que va a tener una empresa, una persona en el ejercicio o en esa ejecución durante un periodo de tiempo. Entonces, de esta manera, los tipos de presupuestos, las clases de presupuestos, la primera que vemos es el criterio según el origen del capital. Entonces nos encontramos presupuesto público, por supuesto, en donde el capital es destinado del Estado, o sea, es el gobierno que da el presupuesto para los recursos para la ejecución de ese presupuesto. Entonces, de acuerdo ese rol que cumple el Estado de que sus ingresos provienen de los ingresos fiscales, de los impuestos que les ponen a los ciudadanos, a las empresas, a los agentes económicos, se soporta ese presupuesto. Luego vienen los presupuestos privados, que como lo decía, son los presupuestos en donde los recursos provienen de las empresas o de agentes privados como las personas, las familias, y los impuestos privados, pues los ingresos provienen en el caso de las personas, si es un presupuesto personal, pues de los ingresos que tiene esa persona, la renta que tiene por el salario o que puede ser por diferentes ingresos como arrendamientos, bueno. Y las empresas, pues por los ingresos que digamos, les llegan por en la realización de su actividad, las ventas o ingresos no operacionales por realizaciones de actividades que no son necesariamente su actividad principal, pero que le generan ingresos. Entonces, en los dos tipos de presupuestos, sean públicos o sean privados, lo que tratan es de ver en el tiempo cómo se va a hacer como el gasto con anticipación de ciertos recursos para prever ciertos resultados. Otros tipos de ingresos están según la flexibilidad, hay presupuestos rígidos o flexibles, según el tiempo en el que están, digamos que construidos, que se espera o se está proyectando como tal a corto plazo, a largo plazo, según el campo de aplicabilidad en la empresa y presupuestos de operación, que tienen que ver con la operación de la empresa, o presupuestos financieros que tienen que ver con el movimiento de dinero, presupuestos de tesorería, de capital, hay impuestos como lo veíamos públicos o privados, también hay impuestos según su importancia como principales, o hay presupuestos más secundarios que pueden aportar al principal, también hay presupuestos en cifras monetarias o hay presupuestos en unidades, porque pues pueden haber presupuestos en donde se hace el cálculo no necesariamente cuánto vale algo o cuánto recursos se va a destinar para eso, sino cuántas unidades se requieren de algo, qué cantidad de cierta materia prima se requieren, por ejemplo. Entonces también, y finalmente está el presupuesto base cero, que es un presupuesto que se conoce así porque generalmente lo hacen los proyectos cuando van a comenzar o las empresas cuando van a comenzar
y se hace como en un punto cero en el que la empresa comienza, porque no se tienen datos históricos para alimentar ese presupuesto. A nivel empresarial, hay diferentes tipos de presupuestos, pero uno de los más importantes es el presupuesto maestro, que es un presupuesto en el que se consolidan todos los presupuestos de las diferentes áreas de la empresa. Es un presupuesto que permite controlarlos todos y a diferencia de las diferentes áreas de la empresa, él coge todos para construir los estados financieros de la empresa con la información que dan las diferentes áreas. Entonces, el primero de esos presupuestos que ayudan a alimentar el presupuesto maestro es el presupuesto de ventas, porque este es el origen de la base presupuestal de las empresas, porque a través de la empresa proyectar cuánto va a vender a futuro, pues puede saber cuántos ingresos va a percibir, puede calcular cuánto le va a costar producir eso que necesitan vender, cuántas materias primas, y pues se convierte en uno de los presupuestos más importantes porque, pues como se sabe, las ventas estimulan toda la cadena productiva. Entonces, sí, el presupuesto de venta les da una base de cuántos ingresos van a tener y con eso pueden construir todo un plan. Luego viene el presupuesto de producción, que se trata de ver qué requerimientos vamos a tener para poder producir todo lo que se pronosticó que iban a vender en el presupuesto de ventas. Entonces viene el presupuesto de producción, tiene presupuesto de la materia prima, de los materiales directos, tenemos presupuesto de materia prima, insumos, también tenemos el presupuesto de la mano de obra directa, cuántos empleados necesitaremos para producir esas unidades, qué nivel de nómina se va a tener, tendremos también presupuestos de los costos indirectos de fabricación, porque pues todos esos alimentan el presupuesto de producción. Luego, también está el presupuesto de gastos administrativos, que es ese presupuesto para hacer el cálculo de toda esa estructura de soporte que permite que ocurra la actividad económica. Entonces, cuánto va a ser cuánto se va a ir en la nómina administrativa, cuánto se puede ir en papelería, cuánto se puede ir en todo eso que hace parte de la parte administrativa de las organizaciones. Luego viene el presupuesto de costos de venta, que es calcular cuánto va a destinar la empresa para los vendedores, para las estrategias de venta, cuántos vendedores, cuánto vale la nómina de ventas, cuánto van a invertir en publicidad. Y pues finalmente con todos estos el presupuesto maestro lo que hace es construir estados financieros. Entonces sabemos que los estados financieros principales son el estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de caja. Generalmente tenemos la percepción de que estos se presentan en un solo periodo de tiempo, o sea, nos presentan solo el estado de situación financiera a 31 de diciembre del 2024. Pero resulta que nosotros podemos hacer la visión de cómo se verían esos estados financieros a futuro. Y ahí es donde entra la importancia de un concepto llamado las proyecciones financieras, que son ¿qué? Son simplemente hacer una estimación futura de la situación económica y financiera de una empresa a futuro, por supuesto, de acuerdo a cuánto las cifras monetarias, cómo van a variar de acuerdo a ciertos supuestos y datos históricos. Entonces, esas proyecciones se hacen a través de indicadores macroeconómicos como el IPC, que determina la inflación, también datos de la empresa como esos datos históricos de cuál ha sido la tasa de crecimiento en las ventas, cuál ha sido datos como cuál ha sido el histórico del alza en el país del salario mínimo, y con eso les permite hacer cálculos de cómo las cifras cambiarían a futuro. Entonces, en ejemplo, en el estado de situación financiera, pues tratarán de identificar cómo van a crecer o decrecer los activos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, acá 5 años calculan de cómo del 2023 al 27, si hicieran la proyección, cómo crecerían los activos, cómo crecerían los inventarios, cuánto crecería la inversión o disminuiría la inversión en maquinaria, cómo variaría esa cifra monetaria, ese cálculo monetario en el tiempo. Lo mismo para los pasivos y el patrimonio. De igual manera ocurre para el estado de resultados. Se trata de hacer esa proyección de cuánto venderían si vendieran todo lo que plantean de acuerdo a cifras como la proyección de ventas,
la tasa de crecimiento que espera tener la empresa de acuerdo a los datos históricos o también a la tasa de crecimiento que aspira el sector para los próximos años. Nos sobra decir que todos estos datos macroeconómicos en muchas ocasiones se apoyan, por ejemplo, en entidades gubernamentales, por lo menos acá en Colombia, en el Banco de la República, hace estas proyecciones de los datos macroeconómicos que les permite pues hacer a las empresas, incluso al Estado, proyecciones financieras a través de los presupuestos. Finalmente, también el flujo de caja se pueden hacer, como lo vemos acá, proyecciones financieras. Esta la puse como ejemplo porque no necesariamente tiene que ser en años, sino también puede ser proyecciones financieras mensuales para ver cómo va a cambiar la liquidez de la empresa, cuánto dinero le ingresa, cuánto le sale y cuánto le queda de saldo de flujo de caja como tal. Pues finalmente, las conclusiones es que el presupuesto es una herramienta de planeación financiera que nos permite anticiparnos a unos hechos para tomar decisiones. Las proyecciones financieras nos permiten hacer una estimación de los resultados que obtendremos para, antes de que ocurra la ejecución, poder hacer variaciones presupuestales y también en el camino poder tomar decisiones y hacer ajustes como tal. Y tanto los presupuestos como las proyecciones financieras son unas grandes herramientas o de gran ayuda para hacer una adecuada dirección financiera porque nos permiten y nos dan información para tomar decisiones a tiempo y hacer los ajustes que sean necesarios para obtener los resultados que habíamos planeado o que habíamos determinado en el proceso de planeación. Estas fueron las referencias y eso sería todo.